desde, desde el chat. Entonces, para todos, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Carlos Álvarez, soy formador de la ingeniería y pues el día de hoy vamos a tocar el tema de tipos de ruido y asimismo tanto definiciones como características para su identificación. Pero bueno, digamos que en términos generales, ¿qué es el ruido? El ruido básicamente son señales parásitas. Es una señal que es no deseada y tiene una frecuencia y una potencia que es capaz de afectar nuestra señal como tal. Principalmente producido por temas de conectorización. Obviamente también tenemos muchas otras repercusiones que se pueden ver a raíz de no solamente mala conectorización, sino pueden ser sulfatación de activas, de dispositivos, de conectores y demás, pero principalmente digamos que el 70% de este ruido se genera en fallas relacionadas con las conectorizaciones. Entonces, algunos aspectos de tener en cuenta, eh, una sola falla puede afectar no solo un abonado, sino puede también afectar tanto el nodo como toda la red, dependiendo obviamente de su potencia y dónde se encuentra esta falla. Para, para tener en cuenta, pues digamos que estas fallas pueden llegar a ser masivas también dependiendo del tipo de ruido que se produzca. Gran porcentaje de las llamadas de servicio de afectaciones por degradación de la señal están vinculadas con los conectores. Entonces es de tener en cuenta que aun cuando pueden haber otros aspectos que afecten o interfieran en la señal, digamos que lo principal de tener en cuenta es que por lo general este ruido es producido por conectorizaciones. Gran parte de este ruido es producido por conectorizaciones. De acuerdo al tipo de ruido, tanto la falla en el servicio como su identificación debe ser tenida en cuenta para asimismo poderlo trabajar. Entonces, pues es algo que por lo general se hace, pero cuando hay sumatoria de ruidos, en muchas ocasiones se puede presentar que esta sumatoria de ruidos vamos a buscar solamente la que, digamos, por la que está generada el aviso, sin tener en cuenta que hay otras que nos pueden repercutir, ya sea de forma inmediata y también toque trabajarla, o a un corto o mediano plazo se pueda también producir otro aviso. Entonces, una de las recomendaciones es tratar de ir trabajando pues, no solamente la afectación principal, sino las que se están viendo, digamos, tapadas por un ruido más alto o un tipo de ruido más que está afectando más el servicio. Entonces, pues obviamente es de tener en cuenta que según estadísticas, el 90% del ruido principalmente se genera en la parte interna, ¿no? Aunque también es generada en la parte externa. Entonces, aun cuando se puedan ver afectaciones por la parte interna, debemos tener en cuenta que si hay una señal que se está yendo hacia el usuario, digamos, unos milivoltios dentro de nuestra señal que se están transmitiendo hacia el usuario, en el momento de nosotros despinar o hacer una conectorización nueva, en fin, eh, muy posiblemente el ruido que estaba produciendo el usuario por algo de cargas se va a desaparecer temporalmente. ¿Sí? Entonces es necesario validar al 100% que no solamente sea en la parte interna, sino también pueda ser generada en la parte externa. Qué quiere decir eso? Si un usuario tenía el conector mal ponchado o el conductor central estaba muy corto y estaba produciendo intermitencia y producía ruido hacia la parte externa, se trabajó internamente, pero no se tuvo en cuenta que en el momento de hacer la manipulación puede que se produzca nuevamente, ya que vuelve a tomar señal y esa carga nominal de la señal va a volver a producir un ruido. Tal vez no el mismo y se pueda corregir de alguna forma, pero se puede seguir produciendo. Entonces también es necesario ver si de pronto hay alguna afectación que se pueda producir en la parte externa. Y pues ahí están las microreflexiones, hay forma de trabajarlo por medio del sweep. Entonces, todas esas cosas las vamos a ir tratando para que también de pronto ustedes tengan de pronto una visual más amplia de lo que es el trabajo de ruido. Y pues eso también nos puede ayudar con tema de tiempos y asimismo facilitar un poco más el trabajo de ustedes en campo. Entonces,
digamos que un ruido que es prácticamente inherente en nuestro servicio y que se produce constantemente es el ingres. Obviamente, de acuerdo a su potencia, puede verse afectado tanto de ecos como primera portadora. Entonces, los conectores, o bueno, digamos que lo produce principalmente los conectores mal instalados y materiales en mal estado. Por decir algo, en la parte interna, un DC, algo que de pronto se habla mucho con operaciones que suben al poste con sus dispositivos internos en los bolsillos, eh, y en los bolsillos dejan todos los dispositivos. Al subirse al poste se cae el dispositivo, lo miran, se encuentra en buen estado y así lo instalan. Entonces, eso también puede producir gran afectación. Y pues en la parte interna pasa muy similar. Entonces, un dispositivo, de hecho, no, nos ha sucedido mucho con tema de remanufacturados, entonces es de tener en cuenta. Pero, sin embargo, para hacer énfasis en los materiales en mal estado, ya sean conectores, el mismo cable o dispositivos, puede producir una afectación. Por otra parte, pues tenemos el ruido de impulso. ¿Mm? Entonces, el ruido de impulso como tal es una interferencia generada por fuentes eléctricas externas. Principalmente se produce en la parte interna, pero en la parte externa es mucho más delicado por el alcance que tiene nuestra señal en la parte externa. Entonces, otra de las principales, digamos, tal vez la principal falla de este ruido o que este ruido pueda ingresar a la red es por las malas conectorizaciones. Entonces, tener muy pendiente el ajuste de KS en la parte externa, al igual que en los conectores .500 y los codos. En las KS se han evidenciado fallas por parte de Claro y de PPC, donde han reportado el mal ajuste de KS. Entonces, tener muy en cuenta que las KS, y más si aún esas KS están cerca de algún transformador de energía de la red eléctrica, se puede ver muy afectada la red la señal de nosotros. Entonces, aquí está el ejemplo, se ven batidos producidos de forma constante en toda la red. Entonces, alguna vez también de pronto hablando con algunos técnicos, lo veían más como una especie de saturación, pero esto era producido por un transformador. ¿Mm? Obviamente, en la parte interna, que es donde más se produce, también es de la misma forma. De hecho, un cable fracturado, un cable partido, puede producir o puede permitir ese ingreso de ruido de impulso. ¿Mm? Entonces, ese ruido de impulso en la parte interna que lo generan los electrodomésticos, principalmente los electrodomésticos que tienen motor para funcionar. Una licuadora, un secador de cabello. De hecho, en algunas ocasiones, para lo que es los MDUs en las instalaciones de edificios, se instalaba ya sea el cable 11 o el cable 500, se instalaba por donde pasaba el ascensor. Y cada vez que prendían el ascensor se producía un ruido de impulso similar al que se está viendo en la imagen. Entonces se debe tener en cuenta tanto conectorización como afectaciones en el mismo cable. Tenemos otro que es el CPD, que digamos que aunque ha bajado la frecuencia ya que estamos trabajando sobre señal digital, esta señal digital no quiere decir que aún no se produzca, ya que pues como todos conocemos, nuestra señal es una medida logarítmica de los decibeles, entonces es decibeles milivoltios, esos milivoltios siguen trabajándose en la red, lo que quiere decir que el CPD todavía se puede producir y va a tener un ancho de banda promedio de 6 MHz. ¿Sí? ¿Y cómo funciona esto? Pues es una distorsión en la trayectoria de retorno. O, bueno, digamos que en sus iniciales es como path distortion. Entonces es una intermodulación por portadoras en forward que se están viendo diferenciadas o restadas y caen en la banda de retorno. Se hace como un efecto espejo. ¿Mm? Entonces en la banda de retorno vamos a ver producidas estos picos digamos, de voltaje dentro de la señal, ¿sí? Entonces, principalmente, ¿qué lo produce? La sulfatación o corrosión, que es el ingreso de agua, eh,
Entonces, bueno, digamos que en unas últimas reuniones se manifestaba la parte técnica diciendo que hay áreas de proyectos y demás que están ajustando mal, tanto activas en dispositivos como las mismas leadboard en los nodos y los amplificadores. Entonces, debe tenerse en cuenta que en el momento de la instalación de los equipos, hacer bien ese ajuste para evitar que el ingreso de agua. Contacto entre materiales, principalmente en la parte entre conector y blindaje, cuando se hace mal la preparación del cable, entonces ese aislamiento que debe quedar en, en el conector no se está dando directamente. La mala manipulación del cable, tocar el conductor central con los dedos, eso es una de las cosas más recurrentes. Entonces se debe buscar que pues, en lo posible nunca hacer la manipulación con la yema de los dedos, ya que en nuestra yema, aun cuando no sea visible, va a haber residuos de agua digamos, de mugre en la yema de los dedos, y eso la estamos transfiriendo al conductor central por enderezarlo, por quitarle los residuos del dieléctrico. Entonces siempre utilizar la herramienta correspondiente y en lo posible guantes para evitar esta afectación. Y la mala instalación de termoencogibles. Digamos que todo esto va de la mano. Una mala instalación de termoencogible también va a permitir la sulfatación o corrosión. Como ya les había dicho, las ondas estacionarias están en un promedio de 6 dB de distancia, y de hecho ellas se pueden ver sumadas, digamos, a una saturación o a un ingres, y se logra ver esos picos de voltaje que se están produciendo. O sea, sí puede ser identificado aun cuando hayan otros ruidos adicionales. Los cortes o intermitencias en la señal son en las portadoras de upstream. Si se dan cuenta aquí en la imagen, señalo con las flechas, y se van a seguir transmitiendo, aun cuando no sean visibles por la transmisión de cable modem en las portadoras de upstream, ahí van a estar existentes. De hecho, si más o menos miramos acá la distancia, aquí la división entre portadora está un poco alta, muy posiblemente esta, estos picos de voltaje se están viendo reflejados también en los otros puntos acá en la portadora. Entonces es de tener en cuenta. Entonces este CPD principalmente es mala conectividad. Por otra parte tenemos las ráfagas. Digamos que ese es uno de los, con la saturación de pronto es el ruido que más nos está afectando directamente. Entonces, estas ráfagas son ruidos que aparecen de forma repentina o, o valga la redundancia, o de ráfaga constante dependiendo de la avería. Entonces, entre más grande sea la avería, pues la ráfaga va a ser más constante y muy posiblemente mucho más alta, lo que causa una caída y subida de los cable modem por las portadoras con una cadencia propia de la misma ráfaga. Entonces, entre más constante sea esta ráfaga, los cable modem van a volverse más intermitentes hasta el punto de poderse desenganchar. Eh, ¿Qué lo produce principalmente? El mal apantallamiento o aterrizaje de la red, eh, donde no se coloca una puesta a tierra correctamente, donde se realiza, donde no se hace el cierre de circuito, que pues digamos que no es costumbre, pero lo ideal es que los mensajeros queden con un perro paraguaya entre punta y punta de mensajero, donde se encuentran el mensajero suelto. ¿Para qué? Para hacer también una continuidad del apantallamiento del circuito de puesta a tierra. Los cables fracturados o deformados, en algunas ocasiones, pues obviamente no es lo ideal y yo sé que muchos no lo hacen,
pero en muchas ocasiones el técnico haciendo el tendido de cable lo fractura entrando a un ducto, lo devuelve, lo medio endereza y vuelve y lo esconde. ¿Sí? Entonces, esto no quiere decir que para que, no, para que me reciban el nodo o para que me reciban el trabajo del interventor, sino es la afectación que va a tener a futuro. Y de hecho, estas afectaciones se ven muy rápidamente. Los puertos dañados. Entonces, bueno, principalmente también lo pueden producir mucho en los de interna, ya que pues hacen sobreajuste o sobretorque de los conectores, afectando el dispositivo como tal. Pero también se puede ver en un mal ajuste del pinado. El pinado se debe hacer hasta el punto de ajuste normal hacia el conductor central, más no seguir apretando ya que el conductor central se va a deformar y esto nos puede producir eh, esas ráfagas. Bien, los conectores, las KS y los codos mal ajustados también pueden producir esa ráfaga. Entonces, por eso es que muchas veces vemos muchas sumatorias de ruido. Si yo realizo un mal ajuste de KS, posiblemente estoy produciendo una ráfaga, pero asimismo se puede ingresar un ruido de impulso por un transformador que se encuentra a 3 postes, por una planta eléctrica de un conjunto que está al frente de donde está la KS mal ajustada. Entonces, por eso es que también se pueden producir varios tipos de ruido y muchas veces son producidos por una sola afectación. ¿Sí? Entonces, una KS mal ajustada o mal torqueada y que en algún momento la KS se fracturó internamente o no está dando su rosca, puede ser uno de los motivos que puede producir tanto ráfagas como otras afectaciones. La saturación, bueno, principalmente la saturación se presenta por los híbridos de retorno de los activos, tanto nodo como amplificador, y cuando estos híbridos se encuentran desbalanceados o mal calibrados. Entonces, la recomendación es, obviamente, como ya de pronto se había tocado algo con respecto al SPLIDN, es tener en cuenta que estas afectaciones también dependen de cómo estemos nosotros trabajando y balanceando nuestra red. Si de pronto no tienen claridad o se confunden de pronto en los parámetros de calibración, vayan a las tablas. Las tablas ya se han compartido muchas veces, se seguirán compartiendo. En la aplicación se les va a dar acceso tanto para calibración en SplitN, que ya pronto se va a ejecutar, como en SplitK, para que todos tengan acceso a esas tablas. Eh, que no quede de pronto como un archivo guardado en el celular, sino que puedan acceder a esas tablas. Digamos, tanto ecualizadores como simuladores no son valores nominales al valor que dice el dispositivo como tal, sino va a tener un incremento que varía de acuerdo al fabricante. Entonces es de tener en cuenta. Si es un ecualizador, por ejemplo, de 6, su pérdida va a ser de 7.1, si no estoy mal. Entonces, esto quiere decir que no es exactamente el valor que dice el ecualizador. Entonces, digamos que ¿cuál es la fácil? O cambio los potenciómetros de posición para poder ajustar esos valores que necesito, o simplemente le subo al ecualizador, ¿sí? Que digamos que no es lo ideal, porque haciendo unas cuentas rápidas es mucho más efectivo. Además que estas malas calibraciones, al yo solamente mover potenciómetros, lo que puedo hacer es que el equipo trabaje irregularmente, lo que va a producir que en algún momento los mismos híbridos de retorno se puedan ver afectados. Entonces, además, pues también se puede producir, obviamente, por daños en los mismos híbridos o en el mismo circuito de la lead board del activo, ¿sí? Por un recalentamiento, por un corto que hubo en la red y que a futuro la lead board falló. Hay muchos otros motivos, pero gran parte de esta saturación es producida por el mal balanceo de los equipos. Y bueno, pues ya por la parte de la precualización adaptativa, tenemos pues algo de los ruidos producidos, digamos que es el efecto embudo que se produce del usuario hacia la red, devolviéndose digamos hacia el nodo, hacia cabecera, que es donde se puede identificar a nivel general. Él va a producir un aumento proporcional en cada punto de la red.
no solamente se va a quedar en ese usuario final que está produciendo el ruido, sino se va a devolver por toda por todo el circuito o por toda la red de nosotros del nodo, y va a comenzar a difundirse, a esparcirse a otros usuarios. ¿Sí? Entonces, estos son las microreflexiones, que en algún momento ya cuando hablemos del One Expert, vamos a entender cómo funciona el retardo de grupo y cómo funcionan las microreflexiones, ya que de hecho, con esta opción, podemos visualizar, digamos, un nivel proporcional la distancia a la cual puede estar la afectación de microreflexión. ¿Qué ventaja tiene en el medidor OneXpert? En el OneXpert pues, podemos también visualizar que estas afectaciones, en qué frecuencia se encuentran y la distancia promedio en la cual se está produciendo, ya sea por retardo de grupo hacia el nodo o por microreflexión hacia la red. ¿Sí? Entonces, eso es una gran ventaja. Entonces, aquí hay una pregunta con respecto a los cables en punta y antenas que se encuentran en la red. Claro, ellos también pueden producir ráfagas, pueden producir los, no solamente ráfagas, sino también pueden producir intermitencia o caídas de señal, ¿no? Obviamente más hacia la red, en el dispositivo como tal. Pero claro, los cables en punta también son un punto que se debe tener muy en cuenta. Y asimismo, tanto cargas terminales como las looking no solamente producen fugas o ingresos de ruido, sino también pueden generar asimismo ráfagas. Entonces, volviendo a microreflexiones, el nivel de estas microreflexiones viene determinado por la magnitud de las pérdidas de retorno con cada descontinuidad. Entonces, la discontinuidad es ese camino en el retorno se va distribuyendo hacia la red. La aparición de ecos con retardos y niveles suficientes como para interferir considerablemente con la señal directa. Estos ecos son el efecto embudo que se está distribuyendo hacia la red hasta afectar a más usuarios. Entonces, no sé, 200 usuarios, 100 usuarios más que se están viendo eh, con un SNRA bajo. Sí, principalmente digamos que las microreflexiones van muy asociadas al SNRA, que es ese camino de retorno. Y errores por desacople de impedancias relacionadas con las conectorizaciones. Entonces, estas microreflexiones también, digamos, hacen parte de los otros ruidos de los cuales les hemos hablado por el desacople de impedancias. Si se dan cuenta, en general, todas estas afectaciones, la gran mayoría se está produciendo por una mala conectorización, por tocar con el conductor central con el dedo. Obviamente, pues como preguntaban con respecto a los cables en punta, también debe ser tener en cuenta, siempre tener en cuenta, colocar siempre las looking, ya que las looking hace el cierre del circuito con una carga a 75 ohmios de impedancia para evitar tanto salida de señal como ingreso de señal. Las cargas terminales, principalmente en los activos, siempre deben ser colocadas. Esto nos ayuda no solamente a garantizar un buen servicio, porque es que o sea, tenemos que también tener en cuenta de que nosotros como aliado y nuestro cliente, lo que busca es que el cliente final esté de acuerdo, que esté conforme con el servicio, que no se vuelva un promotor del mal servicio, sino de un buen servicio. Y todo comienza con cosas muy sencillas como esas, que usted está trabajando un nodo y a 3 postes vio que faltan 3 looking, pero pues igual ya eso lo hago después o ahorita no tengo looking, son cosas que se van aplazando, pero que a futuro pueden producir una afectación dentro de la señal. Entonces la idea es siempre, siempre buscar que el cliente esté conforme con lo que tiene contratado. A ninguno de nosotros nos gustaría o nos gusta que comprar algo y que esto salga defectuoso o que trabaje mal. ¿Sí? Entonces, si un celular se me está recalentando cuando prendo la cámara,
pues lo ideal es que a mí me den garantía del servicio, ¿sí? De que cómo está funcionando este celular. Entonces, así mismo pasa en la red de nosotros. Siempre debemos buscar ese mejoramiento y que de una u otra forma ese mejoramiento también va enfocado a esforzarnos un poco menos en ese trabajo, no extendernos de pronto muchas veces en el horario o comenzar a echarnos culpas, ¿no? Entonces, no, es que la móvil del otro turno hizo mal el trabajo o los de la otra área la embarraron, sino que nosotros mismos también tomemos como esa iniciativa de hacer bien las cosas. Y como dice José, sí, ahí se ha trabajado con José mucho el tema de calidad con respecto a llamar a todos los técnicos, también por medio de preturnos, ya sea en la empresa o así como estamos en este momento, para poderles transmitir esa información, de que sean muy concretos con sus trabajos. Aun cuando son nuevos, se les trata de enfocar mucho en la conectorización. ¿Por qué? Porque ese es el factor más relevante y que más nos está produciendo afectación dentro de la red, donde hay más llamadas de servicio, donde hay más multas, donde hay más inconsistencias dentro de la misma señal. Entonces la idea es poder llegar a trabajar todos de la mano y por eso se está buscando estos preturnos, se está tratando de trabajar de la mano con otras áreas como proyectos, la parte interna, para que todos podamos hablar el mismo idioma y todos vayamos enfocados a dar un buen servicio. También tenemos, por otra parte, tenemos la saturación por clipping. Este ruido principalmente se ve por todo el espectro. Entonces, este como tal se puede visualizar hasta el punto en donde se genera por encima de las mismas portadoras, por lo general, muchas veces. Entonces, este ruido, entonces aquí tengo, ahí se puede, como pueden visualizar, en este caso es intermitente, en algunas ocasiones es un poco más constante. ¿Mm? Entonces, de pronto a alguno le ha pasado que trata de realizar el trabajo, identifica de que este ruido se genera en los píxeles de cabecera, en las conectorizaciones principalmente de los transmisores de fibra óptica, eh, lo informa para que lo trabajen desde arriba y por X o Y motivo se solucionó. ¿Sí? Entonces, ustedes le movieron algo en el nodo y por eso quedó arreglado. Puede pasar. ¿Sí? Entonces es algo que puede ser inherente a nuestro trabajo, pero que es de tener en cuenta que este ruido de clipping se genera principalmente en ese transmisor de cabecera y es de naturaleza estática. Entonces también digamos que en nuestra red se, se difunde como una señal con voltaje más alto. ¿Sí? Se debe al recorte de la señal del MDF, dado que no se puede transmitir señales ópticas negativas, al igual que un ensanchamiento en la potencia proporcional al ancho del láser. Entonces, el láser lo que ya no está difundiendo su señal constante, ¿sí? O digamos, eh, ese láser que se emite desde cabecera, que tiene, digamos, un espesor específico, digamos, como el láser manual que uno puede comprar en un remate, por ejemplo, que usted lo enciende y da una luz constante muy delgada, entonces, al, digamos, estar el píxel sucio, el láser lo que va a hacer es expandir su señal, ¿sí? Entonces, esa luz que se está transmitiendo se va a anchar y asimismo va a producir que se deforme la señal y en el momento en que sea reconocida por el nodo, pues se va a comenzar a ver esa especie de saturación. Eh, Muchas veces también se puede producir por el ruido térmico del fotodiodo. Entonces, si el fotodiodo se encuentra en mal estado, entonces, o mal conectorizado, va a comenzar a producir recalentamiento.
y se refleja un índice de modulación igual para todas las frecuencias. Entonces, digamos que ahí es lo que, lo que se determina como saturación. Es el mismo índice constante que se vuelve una saturación en la parte superior. Entonces, esta es el índice de modulación igual en todas las frecuencias. Listo, señores. Entonces, estas eran las aclaraciones. Ya les voy a compartir una pequeña evaluación del tema. Como les decía, tener muy en cuenta que siempre vamos a buscar el buen servicio. Recuerda que estas buenas prácticas garantizan un servicio de calidad y asimismo la satisfacción de nuestro cliente final, ¿sí? Entonces, por el momento no es nada más. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día, que les rindan sus labores. Bueno, me están pidiendo el número, claro, cualquier duda, inquietud, digamos que yo uno de los enfoques grandes que tuve en la parte técnica fue el trabajo de ruido y pues siempre me traté de, de enfocar mucho en esa identificación más clara de esos trabajos con ruido. Entonces, pues claro, cualquier inquietud, igual pues allá de información, la idea es poder ayudarnos entre todos y para eso estamos, para poderles ayudar, para poderles indicar. Entonces ahí comparto mi número y comparto el link de la evaluación. Entonces, en el preturno pasado se trabajó con asistencia y y con evaluación independiente, pero entonces ahí hubieron un poquito de inconsistencias con respecto a los que ingresaron. Entonces, aquí se va a tomar asistencia al tiempo con la evaluación. Entonces, por favor, todos la diligencian. Sin embargo, esta transmisión se va a editar para poderla subir, así como se hizo en la transmisión anterior, para los que de pronto no saben o no la vieron. Ya se hizo una previa con respecto a Splidene, entonces también tienen acceso acá desde el canal de YouTube. De igual forma, se dan presentaciones mucho más cortas. Entonces, no siendo más, para todos, muy buen día. Entonces, hasta luego y que le rindan sus labores.